Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Buenas noches, amigos. Les escribo para contarles lo que me pasó. Les juro que todavía me da escalofríos pensar en eso. Todo empezó cuando estaba solo en mi cuarto. Ya saben, una noche cualquiera. Estaba cansado, pero había algo raro en el ambiente. Era como si las sombras se alargaran más de lo normal, y el viento afuera sonaba tan fuerte que parecía que intentaba meterse a la casa. Mis papás ya estaban dormidos, así que todo estaba en silencio. No sé cómo, pero de pronto me encontré mirando el estante de mis juguetes, y mis ojos se detuvieron en un muñeco viejo que había encontrado hace semanas en el ático. Ese muñeco siempre me había dado mala espina, pero pensé que era cosa mía. Su cara era rara, como entre una sonrisa y una mueca. Y lo peor eran esos ojos negros y vidriosos. Parecía que te seguían a donde fuera. Pero esa noche, algo era diferente. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un pequeño ruido, como si algo se estuviera arrastrando. Pensé que había sido mi imaginación, pero luego, cuando miré hacia el estante, el muñeco ya no estaba ahí. Me quedé paralizado, pensando que tal vez alguien en casa lo había movido, o que simplemente yo no me había dado cuenta. Pero en serio, nadie más lo había tocado desde que lo traje del ático. Entonces escuché el ruido de nuevo, solo que esta vez estaba en la puerta. Y cuando miré, ahí estaba sentado en el umbral, mirándome con esos malditos ojos negros. Les juro que intenté gritar, pero no me salió ni un sonido. Estaba tan asustado que ni siquiera podía moverme. Pero lo peor vino después. El muñeco comenzó a moverse. Sí, moviéndose lento, como si se arrastrara hacia mí. Con cada centímetro que avanzaba, mi corazón latía más fuerte. Lo vi acercarse y acercarse hasta que se detuvo justo a unos centímetros de mi cama. Era como si intentara decirme algo, porque su boca, que siempre estaba cerrada, estaba ahora ligeramente abierta, como murmurando algo que no lograba entender. Cuando por fin pude reaccionar, me levanté de un salto y lo agarré. Sin pensarlo, lo tiré al fondo del armario y cerré la puerta con todas mis fuerzas. No dormí el resto de la noche, porque cada momento escuchaba el mismo ruido, ese rasguido suave, como si quisiera salir. Al día siguiente, cuando abrí el armario, el muñeco ya no estaba. Y aunque no lo he vuelto a ver, a veces, en medio de la noche, juro que escucho el mismo ruido en mi cuarto, como si siguiera ahí, esperando. Continuamos. Buenas noches. Quiero contarles mi historia. Estaba en el jardín de mi casa, disfrutando del día. El sol brillaba, y una suave brisa hacía que las hojas de los árboles crujieran con un sonido relajante. Era uno de esos días perfectos, o al menos eso pensé al principio. Había decidido sacar al jardín algunos juguetes de la infancia que tenía guardados en una caja en el ático. Uno de ellos era mi viejo oso de peluche, que solía acompañarme cuando era pequeña. Ya estaba un poco desgastado, pero me traía buenos recuerdos. Lo puse en el columpio bajo el árbol, justo donde me gustaba jugar de niña. El oso se balanceaba un poco con el viento, y había algo inquietante en la forma en que el columpio crujía cada vez que se movía. No sé, a esa hora del día no debería haber nada espeluznante, pero por alguna razón me sentía observada. Mientras iba y venía por el jardín, noté que el columpio parecía moverse más de lo normal. Me acerqué, creyendo que el viento había aumentado, pero en cuanto llegué, el columpio se detuvo. El oso, con su cabeza inclinada, parecía mirarme de una forma extraña. Tal vez era el ángulo, o el desgaste de los años, pero en ese momento me di cuenta de que sus ojos ya no parecían los mismos, ahora tenían un brillo apagado, como si ocultaran algo en su interior. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Di un paso hacia atrás, y fue en ese momento que escuché un suave susurro, apenas audible,
pero claro como el día, mi nombre. Me quedé paralizada, mirando fijamente al oso. Sus ojos no se despegaban de los míos. Me repetía a mí misma que no era posible, que seguramente era el viento o el sonido de las hojas, pero había algo en esa voz que sonaba humano. «Ven», me dijo, apenas perceptible. Sin saber por qué, me acerqué de nuevo, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso y pesado. Me incliné un poco y, en ese instante, vi que el oso había cambiado de postura. Ya no estaba sentado tranquilamente, sino con una de sus patas extendida, como si intentara alcanzarme. Y entonces lo escuché otra vez, más claro, más cercano. «¿Juegas conmigo?». El terror me invadió. Tragué saliva, tratando de mantener la calma, pero fue inútil. El columpio empezó a balancearse de nuevo, esta vez con un movimiento más fuerte, como si alguien lo estuviera empujando. Lo juro, sentí como si el mismo oso me estuviera invitando a sentarme, a unirme a ese extraño juego. Retrocedí, sin quitarle la vista de encima, y justo cuando creía que estaba lejos, el columpio se detuvo de golpe. Al girarme, escuché un último susurro, como una risa tenue que me decía: «No te vayas, aún no hemos terminado». Corrí de vuelta a la casa, y cuando miré desde la ventana, el columpio estaba vacío, balanceándose suavemente bajo el sol, pero el oso ya no estaba ahí. Nadie lo encontró después, como si se hubiera desvanecido, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, a veces, cuando el viento sopla, siento que me llama, desde algún lugar del jardín. Continuamos. Esto que voy a contarles no es fácil de recordar, y mucho menos de admitir. Cada vez que pienso en esa experiencia, todavía siento un nudo en el estómago y un frío que recorre mi espalda. Todo sucedió una noche cuando me quedé solo en casa. Ya saben, esos momentos en los que cada rincón de tu hogar parece transformarse, cada sombra parece más oscura y cada sonido, más siniestro. Lo que ocurrió aquella noche me marcó para siempre, y todo comenzó con mi cajita de música. Era una caja que había estado en la familia por años, un objeto que en el pasado siempre me pareció encantador, con su delicada bailarina que giraba al compás de una melodía suave y nostálgica. Esa noche, antes de irme a dormir, la vi sobre mi tocador. Por algún motivo, me acerqué a abrirla. Al girar la llave, comenzó a sonar su melodía, una canción que siempre había sido dulce y tranquila, pero que en ese momento, en medio de la penumbra, me pareció perturbadora. Dejé la cajita abierta y me acosté, intentando ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a crecer en mí. La melodía terminó, y la bailarina se detuvo. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces, en el silencio absoluto de mi habitación, volví a escuchar la música. Abrí los ojos de golpe. La cajita de música estaba cerrada, y aún así, la canción sonaba, suave, como un susurro que llenaba el cuarto. Sentí un escalofrío que me dejó clavado en la cama. Me decía a mí mismo que era imposible, que debía estar imaginándolo, pero la música seguía, y lo peor fue cuando la melodía se ralentizó, como si alguien estuviera haciendo girar la llave muy despacio. La bailarina, que debía estar quieta, empezó a moverse de nuevo, girando y girando, pero esta vez de una manera extraña, como si estuviera fuera de ritmo, como si alguien invisible la manipulase. Traté de levantarme, de apagar la cajita y salir corriendo, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizado, completamente inmovilizado por el miedo. En ese momento, escuché algo más, una risa, leve pero aterradora, una voz que parecía salir de la misma cajita, como un eco escondido en su interior. No pude entender lo que decía, pero sonaba a un susurro burlón, algo retorcido y cruel. Lleno de terror, forcé a mi cuerpo a moverse. Me levanté de un salto,
y cuando me acerqué a la cajita, me di cuenta de algo aún más perturbador: la bailarina ya no estaba en su lugar. La tapa estaba abierta, y el espacio donde solía estar estaba vacío, como si algo la hubiera arrancado. Busqué en el cuarto, tratando de encontrarla, de convencerme de que no era más que una mala broma de mi mente, pero entonces vi la sombra de una figura diminuta moviéndose a mi alrededor. Corrí fuera de mi cuarto, sin mirar atrás, y me encerré en la sala, lejos de esa caja y de la sensación de que algo terrible, me estaba mirando desde dentro de esa maldita cajita de música. Al día siguiente, cuando volví a mi cuarto, la bailarina estaba en su lugar, como si nunca hubiera desaparecido, pero desde entonces, no puedo soportar ni siquiera escuchar esa melodía. Aquella noche, entendí que hay cosas que es mejor no tocar, no abrir, porque a veces, esos objetos que creemos inofensivos guardan secretos que no deberían salir a la luz. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.